El Señor nos da su Espíritu Santo que viene a vivir, que viene a morar a nuestro espíritu. Y entonces el creyente pasa de muerte a vida. Alabado el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios se complace en darnos vida a través de su Espíritu. Otro ejemplo de muerte espiritual está en 1 Timoteo 5:6. 1 Timoteo 5:6 nos habla de una mujer. 1 Timoteo 5:6 dice, pero hablando de una mujer, y puede ser una mujer y puede ser un hombre, da igual, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Dice que el que se entrega al placer, pero el que se entrega a los placeres de esta vida, los placeres que son contrarios a la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, hay un placer de ir a comer a un restaurante. Eso no tiene nada malo. Hay un placer de ir digamos, a distraernos, a pasear. Eso no tiene nada de malo. Son los placeres contrarios a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Pero el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Y está vivo el ser humano. Ok, un ejemplo de muerte física está en Hebreos 9:27. La muerte física no es otra cosa que la separación del alma y del espíritu. Cuando los seres humanos mueren, eso no es otra cosa que la separación del espíritu y del cuerpo. Separación del espíritu y del cuerpo. Esa es la muerte física. Cuando los seres humanos mueren, el espíritu sale y va a un lugar o va al otro. Si son salvos, van al cielo. Si la persona se extravía, está perdida, va a un lugar de tormento, de condenación. Vamos a demostrarlo y vamos a hablar en esta tarde de todas estas cosas porque es importante. Es importante. Alabado el Señor. La muerte física se halla en Hebreos 9:27. Déjenme anotar aquí las citas en la pizarra. Hablamos de Efesios 2:1, de la muerte espiritual. Efesios 2:1 y 1 Timoteo 5:6. Pero ahora, al hablar de la muerte física, estamos hablando de Hebreos 9:27. Alabado el Señor. Hebreos 9:27 nos dice la palabra de Dios. Hebreos 9:27. Alabado el Señor. Hebreos 9:27 nos dice así. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia nos habla de que los hombres mueren y las mujeres. Cuando la Biblia habla de hombres también se refiere, está hablando del género humano. Tanto el hombre como la mujer, cuando muere, no se quedan por ahí vagando, no se quedan por ahí saliéndole a los demás en la noche. Esto es mentira, esto no es cierto. Sabemos de personas que se han muerto y que han habido demonios que simulan ser el muerto y se aparecen a familiares de esa persona, pero eso es un engaño de las tinieblas. Eso es un engaño de los demonios. La Biblia dice, y la Biblia es la carta de Dios para el hombre, que cuando el ser humano muere, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto lo que viene es un juicio. Después de esto lo que viene es el juicio de Dios. Dios está preparado para juzgar tanto a vivos como a muertos. Vivos espirituales, muertos espirituales. Él está preparado para juzgar. Él lo sabe todo. Él es el ser eternamente presente. Él es el testigo de todo.
Y después de la muerte de los seres humanos lo que viene es un juicio. Los seres humanos no andan por ahí divagando, ni saliendo, ni mediando entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, dice la Biblia, que es Jesús. Amén. Y esta es la muerte física, Hebreos 9:27. Alabado el Señor. Me queda la muerte eterna, que se halla en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Y también en Segunda Tesalonicenses 1:9. Segunda de Tesalonicenses 1:9 me habla de la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? En resumen, la muerte eterna es la separación definitiva, ya para siempre, sin arreglo, sin remedio. La muerte eterna es la separación del ser humano de Dios para siempre, alejado por siempre de la presencia de Dios. Todavía los seres humanos que no conocen a Dios y que viven en la tierra no están en muerte eterna, porque reciben el beneficio, y Dios tiene sus brazos abiertos para salvarle. Hay una cosa muy importante: el ser humano vive bajo sentencia de muerte. Cuando Él le habló allá a Adán y a Eva, el día que pecares ciertamente morirás. Los seres humanos viven bajo sentencia de muerte. Hay una amnistía, hay un perdón, hay una salida a este problema, que es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero si los seres humanos rehúsan la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, no le queda más nada que la muerte eterna. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice la palabra: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte eterna o muerte segunda es lo mismo. Y es una vida pobre, es una vida miserable, separado de Dios para siempre. Y no es muy cómoda, es en un lago de fuego. En 2 Tesalonicenses 1:9, Segunda de Tesalonicenses 1:9, alabado el Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice la palabra de Dios: Segunda Tesalonicenses 1:9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición, es para siempre. No es por un año, ni por 10, ni por 100, ni por 1000. No es como el diablo en algunos lugares ha dicho: van a ir a un lugar a purgar las penas y después salen de allí. Eso no aparece en la Biblia. Eso es una mentira. Eso no aparece en la palabra. Dice, podemos leer desde el versículo 8. Esto está en 2 Tesalonicenses 1. Podemos leer a partir del versículo 8. Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, porque el que da vida es Dios, nuestro Padre Celestial. El ser humano sin Dios está perdido, está huérfano. Alabado el Señor, alabado Dios. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ok, esta es la demostración de la muerte eterna. Y esta es la cuarta consecuencia del pecado. Hemos hablado de la desfiguración de la imagen divina, hemos hablado del pecado original, hemos hablado de la discordia interna,
hemos hablado de la muerte. Y en quinto lugar, por último, queremos hablar del castigo. Sería la quinta consecuencia, el castigo. Esas son las consecuencias del pecado. Muerte, castigo. ¿Dónde se encuentra eso? Bueno, en Hebreos 10, 26 y 27. Hebreos 10, 26 al 27 habla del castigo por el pecado. Y en Romano capítulo 2, versículo del 7 al 11, habla del castigo por el pecado. Hebreos 10. Fíjense que estamos utilizando aquí la palabra de Dios. No son nuestras ideas, no son nuestras religiones, no son lo que nosotros creemos. Estamos tocando, estamos hablando a través de la palabra de Dios. Aquí no hay nada inventado, aquí no hay nada creado, aquí no es nada subjetivo. Es lo que aparece aquí en la palabra de Dios. Estamos hablando del castigo por el pecado, que es una de las consecuencias de él. Hebreos 10, 26 al 27. Hebreos 10, alabado el Señor. Hebreos 10, del 26 al 27, dice la palabra del Señor. Porque si pecáramos voluntariamente, cuando pecamos porque queremos, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda más nada por hacer, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque sí, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, de compasión, sí lo es, pero Él está extendiendo la mano, Él tiene abierta la puerta de salvación. Si el ser humano rechaza el perdón de Dios, el amor de Dios, ya no queda más nada por hacer, porque los pecados hay que pagarlos, y se pagan en un lugar difícil, en un lugar complejo. La Biblia habla de ese lugar como el horno de fuego. La Biblia habla, el mismo Señor Jesucristo enfatizó, habló de este lugar como el fuego que nunca se apaga. Habló también de que es el lugar donde ocurre el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Sabemos que es un castigo a nuestro espíritu, pero Él está hablando en un lenguaje humano para que pueda ser comprendido, para que pueda ser entendido. Ahí está la parábola del rico y Lázaro. Cuando ambos murieron, uno fue al cielo porque era salvado y el otro estaba en un lugar de tormento. La Biblia habla, esto no es en sentido figurado, esto no es una figura retórica, la Biblia está hablando en sentido general, en sentido literal, está hablando en sentido literal. No es una figura retórica, no es un paralelismo, no es un lenguaje simbólico, no lo es. Romanos 2, del 7 al 11, habla también del castigo por el pecado. Romanos 2, 7 al 11. Alabado el Señor. Romanos 2, del 7 al 11, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. La Biblia nos habla, dijimos en la clase pasada, de tres grupos. Dios distingue tres grupos de personas: los judíos, los gentiles o naciones y la iglesia. Pero en verdad hay dos grupos para Dios, mucho más generales.
una división mucho más general. Los que son obedientes a su palabra y los que son desobedientes a ella. Por eso aquí en Romanos capítulo 2 nos habla del contraste de las personas obedientes y las de personas desobedientes. Dice Romanos 2, versículo 7, vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Perseverar es mantenerse, conservar, mantenerse. Perseverar en bien hacer. Buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La justicia es la de Dios, no la de los hombres. La justicia que importa es la de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay, y voy a terminar allí, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no es como nosotros. Si usted mira con agrado al de la piel clara, si usted mira con agrado al que tiene mucho dinero, para Dios no, esto no es así. Dios mira bien al que es obediente a su palabra y mira con enojo al que es desobediente, al que es injusto. Por eso él dice aquí, no hay privilegio, no hay acepción de personas. Esto es con vista, está hablando de la salvación, no de otro asunto, no de otra función en la iglesia, no, está hablando de la salvación. Romanos 2, del 7 al 12 o al 11 que leímos, está hablando de salvación de los justos y de los injustos. Hasta aquí la palabra de Dios en esta tarde. Esto era lo que queríamos llevarle a ustedes. Nos hemos extendido un poco, pero creo que vale la pena estar claro en todos estos puntos. Mi deseo es que hayas entendido, que hayas comprendido y que te hayas gozado también en esta tarde, porque la verdad, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre por completo. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias, le damos gracias al Señor por habernos ayudado en esta tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde.